¿Se acuerdan de qué estábamos hablando en estos tiempos? Bien ahí, de las 12 tribus. Sí, sí. De las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Se acuerdan la primera cómo se llamaba? Rubén, muy bien. La segunda, Simeón. Y vamos a ir con la tercera. Nos queda justa una por mes. Así que pero vamos a hacer una pequeña introducción hoy, ¿sí? Porque ya la hora ha avanzado y el Señor nos ha bendecido. Yo voy a hacer una pequeña introducción, después el próximo domingo o el próximo, cuando Dios disponga, vamos a seguir aprendiendo todo lo que la palabra nos enseña a través del pueblo de Israel. Porque ¿se acuerdan cuántas tribus entraron a la tierra prometida? Todas, las 12. Las 12 tribus, porque cada una era importante. ¿Se acuerdan la primera vez cuando arrancamos el estudio? Cada una tomó una piedra, exactamente, mientras cruzaban el Jordán. La tribu de Leví. ¿Se acuerdan que la primera que hablamos de Rubén había cometido una falta? Él era el primero, primogénito, y como primogénito tenía un montón de bendiciones, de beneficios. Pero una actitud suya que era, ¿se acuerdan cuál era? La falta de dominio propio. Hizo perder esa primogenitura. Perdió el lugar como sacerdocio, perdió el lugar que le correspondía por ser el primer hijo. Segundo hijo, Simeón. ¿Cuál fue el error que cometió? La ira. ¿Y con quién la cometió esa ira? Que lo leímos con este hermano, con Leví. Leví también era del mismo carácter, como se dice, muchos eran del mismo palo. ¿Vieron? Que los dos actuaban, se pusieron de acuerdo por una situación que era justa a los ojos humanos. Habían tenido una situación con su hermana y ellos actuaron en defensa, pero no actuaron sino con ira, ¿no? Y fue el pecado que Simeón y Leví tuvieron el mismo carácter, tuvieron el mismo pecado. Pero cuando hablamos de la tribu de Leví, ¿qué nos acordamos enseguida? De los levitas, de los sacerdotes, de los que ministraban en el tabernáculo. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que los dos hicieron lo mismo? Dios los perdonó a los dos, porque no sé si se acuerdan, pero cuando estuvimos compartiendo de Simeón, decía que una herencia que recibieron fueron que iban a ser esparcidos los dos, que no iban a tener territorio. Y Simeón fue así, tuvo una partecita en Judá, y después del tiempo dice la palabra que a medida que iba pasando el tiempo, la tribu iba desapareciendo, ¿no? Por ese pecado que habían cometido. Y a los levitas, al Leví también le dijo lo mismo el padre, Jacob, le dijo, te armaste en arma y no vas a estar en mi consejo, así que vas a ser esparcido también. Pero llegó un momento en la historia, en el caminar de la tribu de Leví, que hubo un hecho que mostró el corazón. ¿Y qué conoce el corazón de qué conoce Dios de cada uno de nosotros específicamente? El corazón. ¿Nosotros podemos esconder lo que tenemos en nuestro corazón? No lo podemos esconder. La palabra nos enseña que cuáles son los pecados que Dios nos va a perdonar. No los va a perdonar. Los pecados del alma, esos que van en contra del espíritu, ¿no? Los que hacen que uno dice, yo voy a la iglesia, yo predico, yo ofrendo, yo trabajo en este área, yo hago esto, yo hago lo otro, pero mi corazón ¿en dónde está? Lejos de Dios, ¿no? Ayer charlábamos en una reunión de una persona que era un profeta y Dios lo castigó. No sé cuántos conocen la historia de Baal, ese profeta que andaba con la burra, que la burra habló. ¿Se acuerdan? No sé si la estudiaron alguna vez. Bueno, después le paso bien el detalle de dónde está, en qué versículo. Pero el profeta era un profeta de Dios, de esta tribu. Él hablaba y Dios le había dicho,
a Balaam, que solamente podía bendecir al pueblo de Israel. O sea que por más que quisiese decir una maldición, no podía, porque Dios iba a bendecir al pueblo de Israel. Mirá lo que tenés al lado de decir, Dios quiere bendecirte, porque hoy somos pueblo de Israel, nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Pero, ¿qué pasó? Se levantó una guerra y el rey del equipo contrario dice, ¿cómo puedo hacer si Dios bendice al pueblo de Israel y siempre ganan y van a venir a luchar contra mí y me va a ganar? Entonces se le ocurrió, dice, bueno, alguien le dijo, voy a llamar al profeta Balaam para que en vez de bendecir al pueblo de Israel, lo maldiga. Le dice y él le dice, yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios no me lo permite. Pero no sé de dónde salió, porque el diablo también es astuto, y le dice, andá y extorsionalo, llévale unos presentes. Y el rey le mandó unos presentes a Balaam y fue tentado, porque en su corazón, ¿qué era importante para este profeta? Él hablaba de parte de Dios, escuchaba a Dios, pero su corazón tenía algo más, que era el amor al dinero. Y al final, bueno, después yo le paso bien el detalle porque no estaba acá en el bosquejo, ya quedó acá el bosquejo. Va a quedar para la próxima. El corazón del profeta no conocía todo lo de Dios, pero ahí tenía algo guardado que no hacía que realmente sea un verdadero hijo de Dios. Y al final terminó destruido, porque era un pecado contra Dios. Él al final le dice una artimaña al rey. Él no pudo hablar mal contra del pueblo de Israel. No pudo, porque de su boca no podía salir maldición. Pero le dio la estrategia al rey para que haga algo. Le dice, ¿sabes qué tenés que hacer para que Dios realmente lo maldiga al pueblo? Mandale presentes, el pueblo de Israel no se podía juntar con otros pueblos, o sea, no se podían casar los hombres con otras mujeres de otras tribus. Y le mandaron mujeres y se casaron, hicieron alianzas, y eso a Dios no le agradó, entonces Dios después actuó. Pero ¿de dónde salió la idea? ¿Quién fue el elaborador? Balaam, este profeta, ¿no? Y ahí vemos que tenemos que estar atentos, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce lo que está ahí adentro guardado, ¿no? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. ¿Y qué pasó entre Simeón y Leví? Simeón siguió obrando en la carne. Leví entregó su corazón. Llegó un momento donde cuenta la historia en Éxodo que, ¿se acuerdan de ese hecho cuando Moisés subió al monte a orar y que Dios habló con él y le dio las tablas? Cuando bajó, ¿qué pasó en medio del pueblo? Se había armado una fiesta. Habían hecho un becerro de oro. Se habían apartado, habían hecho otro Dios, ¿no? Moisés se fue al monte, dijeron, bueno, Moisés se ve que ya se murió porque hace varios días que no viene, se ve que ya no va a venir más, Dios no va a hablar más, y eso muchas veces no nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación y le estamos pidiendo algo a Dios y parece que el tiempo pasa y no escuchamos una respuesta de Dios y nos desesperamos y queremos empezar a hacer algo para ayudarle a Dios. ¿Y el pueblo qué hizo? Lo agarraron a Aarón, lo agarraron al profeta y le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un becerro de oro. Trajeron todo el oro que tenían, armaron un becerro y empezaron a adorar a este Dios. Y viene Moisés, y se armó ahí. Y se armó porque Dios los quería castigar. Entonces, acá viene una pregunta de Moisés, y es lo que marcó a la tribu de Leví. De ahí fueron apartados. De ahí fue la diferencia entre lo que vivió la tribu de Simeón y lo que vivió la tribu de Leví.
Moisés se para en la puerta del pueblo y dice, los que están a favor de Dios, que vengan conmigo. Por todo el pecado que había sucedido, ¿no? Porque estaban adorando otro Dios, estaban adorando un becerro. ¿Y qué hicieron? Los levitas fueron los que fueron los primeros que dieron ese paso de decir, Señor, nosotros te vamos a seguir. Se arrepintieron. ¿Y fue de dónde ese arrepentimiento? Del corazón. Así que Dios ve nuestro corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Y esto fue lo que marcó acá. La tribu de Leví, su nombre significa unido, pegado. Ahí yo los dejo un poquito de tarea. Génesis 29:34, después lo leen. Ahí su madre Lea, porque Leví es hijo de Lea y Jacob, el tercer hijo. Y ella dice, ahora sí, mi esposo me va a amar y se va a unir a mí. Y le puso Leví, que significa unido. Y su nombre ya tenía un significado para el futuro, ¿no? Por eso cuando oramos y le ponemos nombre a nuestros hijos, pidámosle sabiduría también a Dios para poner nombre a los hijos que nos da. Amén. Porque marca una trayectoria. Y ya fue apartado para servir a Dios. Fue apartado, apegado a Dios. Yo acá anoté un poquito, rapidito acá. La tribu es para recordarnos, para la próxima, ¿sí? Para recordar por qué dos personas pueden actuar de la misma manera, pero Dios obra en distintas formas según la decisión que tomemos. ¿Cuál fue el problema? La ira descontrolada. Ellos se enojaron, fueron y actuaron en su manera. Encima, armando todo un escenario como a ellos les parecía, ¿no? Le dijeron que se tenían que circuncidar al otro pueblo. Cuando estaban ahí debilitados, actuaron y los mataron a todos. La ira fue la que actuó. Simeón fue una ira sin redención. No se la entregó a Dios. No se la entregó a Dios. Leví, ira transformada en celo por Dios. Dios transformó esa ira en un celo por Dios, que fue ese, cuando Moisés dijo, bueno, yo me fui y todos, porque estaban todos celebrando este becerro de oro, pero cuando dijo, ¿quién se va a poner de parte de Dios? Los levitas fueron los primeros que se levantaron y actuaron a favor de Dios. Y después actuaron en justicia, ¿no? La palabra dice que actuaron y esa noche murieron más de 3.000 personas de los que no se arrepintieron. La tribu de Simeón fue una tribu debilitada. Los dos recibieron la misma promesa, que iban a ser esparcidos, y se cumplió. Que ninguno de los dos iba a tener un territorio marcado. Simeón estuvo dentro de la tribu de Judá, no tuvo su territorio. Leví fue esparcido por todas las tribus. Simeón, tribu debilitada. Leví, una tribu sacerdotal, una tribu que servía en la casa de Dios, en el tiempo. Simeón, tribu absorbida por Judá. Leví, apartada para Dios. La tribu de Simeón sin ministerio especial. La tribu de Leví, servicio en el altar. Dios nos sigue hablando en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro corazón? Dios lo conoce y Dios puede transformarlo. Hoy tenemos, en esa época, era decisión pura de cada uno y seguir. Hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, tenemos esta ayuda de decir, Señor, ayúdame, porque vos me conocés. Vos conocés cuál es mi problema, vos conocés cuál es mi situación, vos conocés con lo que yo lucho cada día. Si es la ira, en el nombre de Jesús tenemos que entregársela y que Él actúe en nosotros.
si tenemos celos, si tenemos envidia, si somos murmuradores, si tenemos algo que nos marca, que está ahí en el corazón, entregárselo a Dios y decirle, Señor, transforma esto. Y yo le pasé 2 frasecitas a Abby. La primera, la ira que no se rinde a Dios destruye tu destino. ¿Está ahí? Bueno, si no aparece, ahí llega, ¿eh? Está viajando. La ira que no se rinde a Dios destruye el destino. Simeón no le rindió su carácter a Dios. Entonces, ¿qué pasó? No tuvo un ministerio especial. Pero el carácter rendido puede convertirse en ministerio. Si vos le entregás tu carácter, Dios te formó de una manera, Dios te dio un carácter, pero tenés que rendírselo a Dios. Algo ahí particular, hablando de la ira, tanto de Leví como de Simeón. Moisés, ¿saben de qué tribu era? De la tribu de Leví. Era sacerdote también junto a Aarón, hermano de Aarón. ¿Y por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque se enojó. Tuvo ira. Pero al final Dios lo perdonó porque hay un versículo que no lo noté, que también lo voy a mandar en el grupo, que dice que el carácter de Moisés fue un carácter muy tranquilo. ¿Cómo puede ser? Si no pudo entrar porque pecó por enojarse, pero Dios transformó ese carácter. No pudo entrar a la tierra prometida porque tuvo consecuencias, como tuvo consecuencias de territorio la tribu de Leví. No tuvo una tierra específica, pero estuvo distribuida en todas las tribus sirviendo a Dios, sirviendo en la casa del Señor. Y eso es lo que somos hoy cada uno de nosotros. La palabra ahí en Pedro dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Mirá lo que somos. Y hoy tenemos la libertad de cada uno de nosotros poder servir a Dios en las distintas áreas. Pero Dios, ¿qué conoce? Nuestro corazón. Dios conoce lo que está ahí guardado. Por eso tenemos que entregar lo más profundo de nuestro corazón en las manos de Dios. Porque si no rendimos eso que nos tiene, que cada uno, porque el Espíritu Santo está reinando y está en nosotros. Y el Espíritu Santo está diciendo o nos dice, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Al final, ¿qué hace? Dale. Y boom, nos perdemos ese lugar en el ministerio, en la casa de Dios, en poder servir. Pero si nos marca y nos arrepentimos, wow, el Señor nos hace crecer y sigue añadiendo gracia y poniendo más, porque quiere que le sirvamos cada uno de nosotros. Así que esta frase anotátela. La ira que no se rinde a Dios destruye tu ministerio, el ministerio, lo que Dios puso, porque sabés que vos tenés algo específico en la iglesia de Dios para el Señor. ¿Lo sabés? Mirá lo que tenés que decirle, vos tenés algo especial para Dios. Decíselo, ¿eh? Amén. Ahora, ¿en qué está? En que tenemos que rendir nuestro carácter y lo que aún no le hemos entregado al Señor, a Él, en sus manos. Porque si no podemos perder ese ministerio. Y acá había mucho, lo vamos a saltear y vamos a ir a la última frasecita para ir cerrando. Esto fue una introducción, ¿eh? Hay mucho en el medio. Hay mucho para sacar de la tribu de Leví. Hay mucho para aprender de lo que Dios hace con su pueblo, lo que hace con cada uno de nosotros. Tenemos que rendir nuestro corazón a Dios. Y la última frase es la que le hizo Moisés
al pueblo. ¿Sí? ¿Está ahí? Ahí está. Es la que le hizo Moisés al pueblo. Cuando el pueblo estaba desenfrenado, cuando el pueblo estaba adorando, dice la palabra que Moisés venía bajando del monte y dice, ¿qué es eso? Están en guerra. Pero los gritos que se escucharon no eran gritos de guerra, eran gritos de fiesta. Y estaban festejando cualquier cosa menos al Creador, menos al que quería salvar sus vidas. Llegó Moisés, hubo un desbande, pero al final Moisés hace esta pregunta, y está en Éxodo 32:26, anótenla ahí. Y Moisés pregunta, ¿quién está de parte de Jehová? Y esa pregunta sigue estando para nosotros hoy también. ¿Quién está de parte de Jehová? ¿Quién está a partir de esta noche o de mañana o de la semana que viene? Decir, yo me voy a poner en las manos de Dios. Como hicieron los levitas. Se levantaron, se apartaron de toda esa situación y se pusieron a la puerta con Moisés. Y Dios vio el corazón. Dios vio el corazón. Y a partir de ahí comenzaron a servir en el templo, en el tabernáculo primero, en el templo, y siguieron sirviendo a Dios. Y esa es la pregunta que el Señor nos hace también en esta noche. ¿Quién está de parte de Jehová? Yo no te pido que levantes la mano. Dios conoce el corazón. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Así que para ir cerrando este tiempo, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Había un montón de cosas, algunos chistes también había en el medio, pero me los guardé para la próxima. Pero me quiero quedar con esto, porque es el centro, es la base. Nos podemos equivocar, sí, pero no tenemos que permanecer en una situación de pecado. Tenemos que apartarnos. Y hoy nos está llamando el Señor, una vez más. Nos está llamando porque su amor es grande, porque su amor es infinito, porque Él está ahí siempre esperándonos. Y nos está diciendo, ¿quién se va a poner de parte de mí, de mi parte, de parte del Señor? ¿Quién va a dejar ese corazón que le cuesta? Un corazón que quizás cuesta perdonar. Oh, todavía esto no lo puedo perdonar, lo tengo ahí. Dios sabe. Y Dios te dice, déjamelo acá, yo me voy a encargar. O estás luchando con algo ahí que vos sabés quizás. Alguna situación que haya pasado. Alguna vivencia que te ha tocado atravesar y no te deja crecer. Esta es la noche para decir, entregar ese corazón y decirle, oh, yo te lo entrego, Señor. Específicamente esta tribu tenía algo puntual, la ira, el enojo. Hablamos lo que era la ira. La ira es ese enojo que no tiene freno. ¿Vieron cuando nos pasa algo y empezamos, y por ahí empezamos medio enojados y después ya listo, nos fuimos y empezamos a decir cosas que si lo hubiésemos pensado no lo hubiésemos dicho nunca? Y después queremos volver para atrás, pero fueron palabras que soltamos y lastimamos. Y la ira, ¿sabés qué hace? Mata. Porque ¿qué hicieron estos hermanos? Simeón y Leví. Mataron. Ellos mataron físicamente, fueron y mataron al príncipe, al rey, a todos los soldados. Pero nosotros cuando actuamos con ira y decimos palabras que lastiman, matamos. Matamos porque lastimamos.
No es que va a morir, pero lo alejamos de Dios. Lo alejamos del Señor porque lo que hemos dicho fue muy duro. Lo hemos dicho enojado. Y si hemos actuado alguna vez así, le pedimos perdón. Hoy el Señor nos ha hecho recordar una vez más que Él murió por nosotros y nos da esta oportunidad. Pero tenemos que entregar nuestro corazón. Porque Él lo ve. Porque Él sabe. Sabe con lo que luchás. Y sabe qué es lo que está ahí. Gritería. Malas palabras. Una y otra vez no podés vencerlo en el nombre de Jesús. Entregáselo. Desobediencia. Entregáselo porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo más profundo y nos está llamando porque nos ama. Porque quiere venir a buscar a su iglesia y quiere que estemos preparados. Como esas 12 doncellas que tenían las lámparas, 10 doncellas que tenían las lámparas, y 5 fueron prudentes y 5 no fueron prudentes. 5 tenían aceite porque si se tardaba, estaban preparadas. El Espíritu Santo era obrando. Que nosotros podamos entregar en esta noche y cada día nuestro corazón. Señor, esto me cuesta, pero vos derramaste tu vida por mí. Así que ahí donde estamos, si querés levantar tu mano, lo que el Espíritu ponga, hacelo. Y de ese paso como hizo la tribu de Leví. Se pusieron detrás de Moisés, detrás del Señor, detrás de Dios. Él va delante nuestro. Él transforma nuestras vidas. Y el pasaje que nos decía Santino, Él está a la puerta y llama. Y en esta noche, una vez más, está a la puerta golpeando y llamando. Dice, el que abriere, yo entraré y cenaré con él. Y uno va a irrumpir, aunque lo podría hacer. Pero Él necesita que nosotros rindamos nuestro corazón a sus pies. Está golpeando. Está golpeando. Y hoy nos da una nueva oportunidad. Vamos a tomarla en el nombre de Jesús. ¿Quién se va a poner del lado de Jehová? Padre, Señor, una vez más te agradecemos porque como hemos estudiado en tu palabra, Señor, vos escogiste a las 12 tribus. Todas fueron importantes y por eso hoy todos somos importantes delante de tu presencia, Señor. Y por eso nos enseñás que vos querés que rindamos nuestro corazón a vos. Por eso en esta hora, papá, en el nombre de Jesús, te decimos que vos seas el Señor de nuestros corazones, el Señor de nuestros pensamientos. Padre, que podamos ser esa tribu de sacerdotes, de adoradores, como dice tu palabra, que vos estás buscando aquellos verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Que te adoremos desde el corazón. Que no sea un sacrificio decir, hoy me tengo que juntar para orar, no. Decir, gloria a Dios, estaba esperando este momento para orar. Estaba esperando este momento para acercarme a tu altar. Y hoy tenemos la libertad en el lugar donde estamos. Entrar a tu presencia. Gracias, papá. Por eso te rendimos nuestros corazones a vos. Señor, y todo aquello que no proviene de vos, sea ira, enojo, gritería, maledicencia. Señor, todo lo que no proviene de vos en el nombre de Jesús te lo entregamos
para ser libres y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Señor, este altar que hemos hecho en este lugar es para decirte, Espíritu Santo, queremos exaltar, queremos adorarte, te necesitamos. Somos débiles, pero en vos nos fortalecemos, Padre. Espíritu Santo, llenanos una vez más. Si te hemos ofendido, te pedimos perdón en esta hora. Pero necesitamos que nos renueves en el nombre de Jesús.